Dios me los bendiga, mis hermanos, en este día. Vamos a continuar con el tema que tenemos, que estamos estudiando, que es la teología bíblica de la fe. En esta ocasión estudiaremos la justificación por la fe. La ocasión anterior estuvimos estudiando la salvación que es por la fe. Muy bien, recordemos que la Biblia es nuestra regla infalible de fe y práctica y conducta. Muy bien, hoy vamos a ver la necesidad de la justificación y también la fuente de la justificación, y que nosotros podemos ser justificados o somos justificados, pero solamente, como lo enseña la palabra, por la fe en Cristo Jesús. Para eso vamos a leer la palabra de Dios ahí en el capítulo 3 de la carta a los Romanos, en el versículo 21 en adelante. Dice de la siguiente manera: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, para los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda eximida o excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. La justificación es la base o la parte medular del Evangelio. Nos enseña que Dios en su gracia nos libra de la condena eterna y nos considera justos ante su presencia. Y para obtener la justificación basta solamente creer en Jesucristo. No es que no seamos pecadores, es que hemos sido pecadores, pero Él pasa por alto nuestros pecados en su paciencia y nos justifica por su gracia y nos libra de la condena o del precio que nosotros pagaríamos si no fuera por su sacrificio por el pecado, ¿verdad? Martín Lutero, uno de los grandes reformadores de la fe cristiana, él sirvió a Dios en la reforma. Por él muchas cosas cambiaron en la forma de la doctrina cristiana. Pero antes de ser el gran reformador, Martín Lutero vivía bajo una tremenda cargo de conciencia por el temor que sentía de ser condenado. Él quería ganar su salvación, quería ganar su justificación, pero no había entendido la forma de lograrlo porque igual no se le había enseñado. Entonces él se sometió o se sometía a algunos rigores de abstinencias, de liturgias, para lograr sentirse en paz con Dios. Se sometía a sesiones de rezos, de ayunos, de vigilias, muchas flagelaciones, pero todo era en vano y nada podía quitarle el temor que sentía de ser condenado. No fue hasta que, estudiando él la epístola a los Romanos, se topó con la verdad, una verdad contundente, demoledora, que nos enseña la palabra de Dios, que dice que el justo por su fe es
así que vivirá por su fe. El justo por su fe vivirá. Y ahí encontró la respuesta. Ahí se topó Martín Lutero con la verdad. Ahí se dio cuenta que Dios justifica solamente por su gracia. Y entendió que las obras eran inútiles porque así lo enseña la palabra de Dios. Porque Dios solo pide la fe que creamos. Entonces, dice él, en ese momento me sentí renacer. Las puertas se abrieron de par en par y la escritura me estaba revelando un rostro distinto al que conocí. Ya no estaba enojada conmigo, ahora me sonreía con la gracia bendita de Dios. Esa es la paz que se experimenta al depositar nuestra fe en Cristo Jesús. Ahí hallamos el perdón divino, y se esfuma el peso de la culpabilidad. El hombre es pecador, ha sido pecador, y dice la palabra de Dios que el corazón o la tendencia del corazón del hombre es de continuo al mal. Entonces siempre está el hombre que no está bajo la gracia, siempre está en condenación. No hay forma de que pueda ganarse la salvación de ninguna manera, porque dice Pablo que no es por obras, las obras de su justicia, de mi justicia, las obras de la sana doctrina, de la super sana doctrina o de la doctrina plus, no le van a conquistar o atraer la salvación. Es por fe. Por fe solamente. El hombre ha necesitado en toda la historia del ser humano, ha necesitado ayuda para no ser condenado por su pecado. El hombre es pecador, ha sido pecador. Necesitamos un Salvador, necesitamos alguien que nos ayude. Entonces, eso es lo que nos enseña la ley. La ley nos diagnostica, la ley nos dice de qué estamos enfermos, como el diagnóstico médico. La ley nos dice: es un ladrón, es un mentiroso, es un chismoso, es un adúltero. La ley es un idólatra. La ley nos enseña qué es el problema que tenemos, pero nunca nos va a ayudar a salir de él. La ley va a ser solamente la que nos condena. Nos dice nuestra condición y nos condena. Entonces nos trae una condena, pero el hombre, por más que luche, no podrá zafarse de su realidad. Siempre el pecado lo perseguirá, el pecado lo acusará, el pecado estará sobre él. Necesitamos ayuda. Esa es la necesidad que tenemos. Necesitamos ser justificados porque ya hemos pecado. Simple y sencillamente ya hemos pecado. Eso es una verdad contundente. Somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. La única salida que tenemos es que Dios nos ayude. Entonces Dios revela su justicia divina, porque dice Pablo aquí en el versículo 21 del capítulo 3, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Sí? Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. La justicia de Dios testificada desde un tiempo por la ley y los profetas. Entonces, el Señor viene ahora a ayudarnos. Él es el que trae la ayuda. Él es el que nos quita el peso de la culpa. Dice la palabra de Dios que su justicia, su bendita justicia, empieza a obrar en nosotros. Nosotros tenemos que voltear hacia Él y empezar a creer en Él. No depender de lo que nosotros podemos o no hacer para lograr el favor de Dios, la salvación, la justificación. Dios lo hace por su gracia, por su amor, por su misericordia, por su bondad, no por nuestra bondad, no por nuestra verdad, no por nuestra doctrina, no, por su gracia bendita. Capítulo 23, versículo 25, dice: ¿cómo?
Entonces, ¿cómo es que Dios nos justifica? ¿Cómo es que nosotros venimos a ser justificados? ¿Por qué? Mediante la redención que es en Cristo Jesús, dice el versículo 24 al final, y el 25 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados de todos. Es Jesucristo el que vino y pagó el precio. Dios lo puso como propiciación, la ofrenda, lo que se necesitaba, el pago por nuestros pecados fue precisamente la vida de nuestro Señor Jesucristo, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Él fue puesto como propiciación para esa ofrenda que pagaría por los pecados suyos y míos de toda la humanidad. Entonces, por eso es que Dios nos justifica, por Jesucristo. Usted y yo somos justificados no por lo que nosotros logramos o no, sino por lo que Jesucristo ha hecho. Entonces usted y yo tenemos que tener la mira bien puesta en Jesucristo, nuestros ojos bien puestos en Jesucristo, nuestra fe bien cimentada en Jesucristo. No es por lo que usted logró ni lo que yo logré, es por lo que Él ha hecho. No es por la doctrina que usted profesa o que usted sigue o por lo que yo hago o dejo de hacer, es por Jesucristo. Eso es lo que nos enseña la bendita y poderosa palabra de Dios. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras, y eso lo dice la palabra de Dios en el versículo 28, dice, así como se lo recité, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Entonces usted y yo aquí no tenemos nada que hacer, no tenemos nada más que hacer, sino solamente depositar nuestra fe, como nos enseña y nos dirige la palabra de Dios. Deposite su fe en Jesucristo, en el sacrificio. Él fue puesto como propiciación para que usted y yo estuviéramos libres, fuéramos redimidos, comprados y puestos en libertad. Para todos, solamente justificados, somos justificados gratuitamente, dice la palabra de Dios. Somos justificados gratuitamente, todos, solamente todos los que creen en Jesucristo. Esos son los que podemos ser justificados. Muy bien. La justificación, la naturaleza, ¿qué es la justificación? Bueno, pues es el pronunciamiento de inocencia sobre un hombre. Es declarado justo. Eso es la justificación, cuando un hombre es declarado justo. Declararlo justo, Señor, lo que hace es a usted lo declara justo, lo merezca o no. O sea o no. O sea, en su pensamiento, en mi pensamiento, bajo la acusación del enemigo, bajo la acusación quizá de algunas por ahí formas religiosas que lo acusan, Dios es el que lo justifica. ¿Quién juzga, dice el Señor, si soy yo quien los justifico? ¿Quién los condena si soy yo quien los perdono? Eso es lo que dice el Señor Jesucristo. Entonces, eso es la naturaleza de la justificación. Es el pronunciamiento de inocencia sobre un hombre. Muy bien, y eso lo hace solamente Jesucristo. Ahí nos queda bien ampliada la definición que la obra de Jesucristo es justa y satisfactoria. Lo que hizo en la cruz del Calvario, ahí Dios declara que todos los pecadores condenados quedan libres de culpa y sus consecuencias eternas. Esa es la naturaleza de la justificación. Es el término que describe la acción de rendir un veredicto de absolución sobre un acusado y como consecuencia queda exento del castigo. Fíjese bien, la palabra de Dios en ningún momento enseña que usted lo logra o que yo lo logro. La palabra de Dios enseña que es en Cristo Jesús. En Él nos declara justos por Cristo. Es Jesucristo el abogado, es Jesucristo el que nos redime, es Jesucristo nuestro Salvador,
Él es el que intercede por nosotros. Nadie más, nada más lo hace sino el Señor Jesucristo. El pecado no puede eh, ser pasado por alto. Dios no pasa por alto el mal nomás. A veces pensamos que Dios se hace de la vista gorda, pero no, 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 no. Todo tiene un precio. El pecado suyo y mío cuestan, han costado. El Evangelio, mis hermanos, como muchos creen que es lo más barato, lo gratis, que se regala porque no le podemos poner precio, un costo, pero el valor que tiene no lo podríamos pagar. Eso es lo más caro que existe en este universo donde usted y yo vivimos, es precisamente el Evangelio, porque encierra el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, la vida y la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y lo que eso implica, que es que usted y yo ahora estamos salvados y absueltos, pero por la obra solamente del Señor Jesucristo. El Señor no pasa por alto el pecado. Él ve el pecado y el pecado no es aceptado por Dios. Entonces, en la propiciación, en el sacrificio del Señor Jesucristo, ahí es donde es pagado y Dios queda satisfecho con el sacrificio que hizo su amado, su Hijo amado. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Así lo dijo el Señor mismo, Dios mismo, para referirse a Jesucristo. Y Él es el que pagó. Efesios 1:6 dice que ahora somos aceptos, usted y yo, pero en el amado. No por usted ni por mí, ni por su doctrina ni por la mía, sino por Jesucristo. Ubiquémonos ahí como la palabra de Dios nos ubica. Recuerde que estamos estudiando la teología bíblica de la fe. Ahora, ¿somos justificados por qué? ¿Por sus obras? ¿Por lo que usted hace? ¿Por lo que hago? No, 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 no. Somos justificados por su gracia bendita, porque Él nos justifica. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dice aquí la palabra de Dios aquí en el capítulo 8, estamos viendo la carta a los Romanos. El capítulo 8, versículo 33 dice de la siguiente manera: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Si Dios lo está justificando, no se preocupe, nadie le puede acusar, y si le acusan no tendrá efecto ninguna acusación cuando usted es justificado, cuando yo soy justificado por la gracia bendita de nuestro Padre que está en los cielos. Ese es el papel que juega la fe. El papel de la fe es precisamente eso. ¿Qué función cumple la fe en la justificación? Bueno, Jesucristo es el que ha satisfecho las demandas de la justicia divina, excluyendo cualquier mérito humano. Es bien importante entender esto. No hay mérito humano, no hay forma de que el humano logre satisfacer las demandas que son exigidas por la deuda que tenemos contra Dios, por la deuda que tenemos ante el Creador. No hay forma, entonces necesitamos ayuda, ya lo hemos visto. Ese es el papel que juega la fe. Usted y yo debemos de creer que esas demandas ya están pagadas, ya están satisfechas. Ahora somos justificados solamente por la fe en Cristo Jesús. La fe no es la base de la justificación, pero la fe es el medio de la justificación. Lo explico de la siguiente manera: algún pordiosero que está pidiendo ayuda, limosna, y usted ofrece dar la ayuda, lo que el pordiosero tiene que hacer es extender la mano y tomarla. Pero si él no extiende la mano, por más que usted le ofrezca la ayuda, el pordiosero, el hombre en necesidad, la persona en necesidad, no va a poder satisfacer su necesidad aunque usted le ofrezca la ayuda. Es lo mismo. Entonces la fe es ese brazo del pordiosero que se extiende para tomar la ayuda. Su fe es precisamente ese brazo de ese pordiosero que se extiende para tomar la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios. Ese es el papel de la fe. Es tomar, creer, recibir.
Usted ya Dios se lo está dando, ya Dios lo ofreció, ya Dios lo pagó, es suyo este presente, es suyo este medio para justificarse. Entonces, la fe no es la base de la justificación, pero es el medio por el cual se obtiene la justificación. No es un acto meritorio, porque si no, eso le quita ya de ser por gracia. Recuerde que es por gracia. Usted y yo no merecemos este regalo, pero Dios en su infinita misericordia, en su infinito amor, hace uso de su justicia divina, y en que no puede pasar por alto el pecado, en Cristo Jesús, Él queda satisfecho, porque Jesús paga. No es gratis, ¿verdad? No es gratis. Sí, el regalo que usted y yo recibimos, lo recibimos sin hacer nada, pero no es gratis. Alguien ya pagó, que es Jesucristo. Ahora, para usted y para mí es solamente por fe, pero alguien ya pagó por usted y por mí. Ahora dice la palabra de Dios en el capítulo 5 de Romanos, capítulo 1, dice: entonces ahora entendemos mejor esto, más fácil. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora tenemos esa paz. Tengamos esa paz. Vamos a recibir esa paz. Eso es estar en paz con Dios. Creer lo que Él hizo por nosotros, aceptar lo que Él hizo por nosotros y vivir de acuerdo a lo que Él hizo por nosotros. Tener la fe en Cristo Jesús y ser justificados por la fe en Cristo Jesús y ser libres de la condena y de la culpa que es en Cristo Jesús para nosotros, no es licencia para vivir una vida pecaminosa, una vida alejada de las palabras de Dios, las normas divinas. No es por las obras que nos ganamos la justificación, pero por la justificación nosotros tenemos un cambio. Por lo que el Señor hace con nosotros tenemos un cambio. Tenemos entrada, dice la palabra de Dios, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria bendita de Dios. No importa los problemas y las tribulaciones a las que podamos en algún punto ser sometidos, porque esas tribulaciones, esas pruebas van a fortalecer nuestra fe, van a fortalecer nuestro carácter, vamos a estar firmes si somos creyentes en Cristo Jesús. Nos gloriamos en Dios, dice la palabra de Dios. Dice en el versículo 11, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Mis hermanos, dice Pablo, tenemos paz para con Dios. Estemos tranquilos. Usted y yo no podemos ganarnos el favor de Dios, pero Él en su justicia nos hace libres, nos libera de la condena que hay sobre nosotros, en contra de nosotros por nuestro mismo pecado. Y todo es por la gracia bendita, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Usted es justificado ahora, o sea, su pecado es pasado por alto ahora, por la fe en Cristo Jesús, por la paciencia, en la paciencia bendita de nuestro Señor, que a través de Jesucristo Él pasa por alto nuestro pecado y nos justifica. Si el acusador le dice que usted tiene un pasado triste, un pasado oscuro, quizá, pero eso ya no le condena, eso ya a usted ya no le afecta, ya no le va a afectar en su calificación final, porque ahora usted ya tiene el justificante. Jesús le ha firmado ese justificante ante el Padre. Ahora usted es justificado, Dios mismo hace todo ese trabajo. Bendito sea nuestro Dios por esa paz que nos da a saber que en Él tenemos paz, que a través de Él tenemos paz. Mis hermanos, esta es la lección para el día de hoy. Vamos a anotar, tenemos tarea, y para eso les dicto
para que usted lea. Recuerde que es muy importante leer. Lea mucho, lea la palabra de Dios, lea la Biblia, porque si usted no lee, entonces usted está condenado a creer todo lo que le digan. Muy bien. El lunes usted leerá el Salmo 9, 10, 11 y 12. Romanos 6 y 7. Martes usted leerá Romanos 13, 14 y 15. Pero Salmos 13, 14 y 15 y Romanos 8. Miércoles usted leerá Salmos 16 y 17 y Romanos 9. El jueves usted leerá Salmo 18 y Romanos 10. El viernes usted leerá el Salmo 19 y 20 y Romanos 11. Sábado usted leerá Salmo 21 y 22 y Romanos 12. El domingo usted leerá Salmos 23 y 24 y Romanos 13 y 14. Que Dios me los bendiga. Nos vemos pronto.